Te damos la bienvenida a tu programa Democracia y Derechos Políticos. El objetivo es realizar una investigación, análisis jurídico y difundir la cultura a través del Centro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur para contribuir con una opinión pública mejor informada. Por este motivo, el día de hoy analizaremos el tema los derechos de soberanía sobre nuestros mares y costas. Mi nombre es Carlos Eduardo Vergara Monroy, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, y tenemos un invitado de honor, que es el doctor Rodrigo Serrano Castro, profesor investigador de esta máxima casa de estudios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestro, por la invitación. El doctor tiene una gran trayectoria en esta universidad. Él es titular por examen de oposición y méritos de la materia de Derecho Marítimo. Él imparte clases en el programa educativo de la licenciatura en Derecho desde el año de 1994 hasta la fecha actualmente. Es también profesor de nivel posgrado, desarrolla actividades como director de tesis, tutor académico en los programas educativos de la maestría en Derechos Humanos, así como de la maestría y doctorado del posgrado de Desarrollo Sustentable y Globalización de siglo. El doctor Rodrigo Serrano también ha sido autor de diversos artículos especializados y de distintos libros. Entre ellos vemos un compendio de Derecho Marítimo, Áreas Naturales Protegidas, Visión para un Desarrollo Sustentable, otro libro, Desarrollo de Destinos Turísticos Consolidados, el cuarto, el Derecho Constitucional Marítimo y Pesquero Español, un estudio de Derecho Comparado. Este fue editado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, coeditado por instituciones como la Universidad de Colima, Semarnat, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y otros. Pues como pueden ver, en este espacio hemos invitado para realzar este programa de democracia y derechos políticos, pues a un maestro ya consolidado de esta universidad, para que nos hable sobre los derechos de soberanía sobre nuestros mares y costas. Y bueno, pues la primera inquietud es sobre saber cómo inició el interés sobre este tema jurídico marítimo, dado que es una especialidad poco explorada por los profesionistas del derecho y los investigadores. ¿Qué vertientes hay, temas o subtemas? Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Vergara. Pues primeramente un saludo cordial a todos quienes nos escuchan por Radio Universidad, a quienes nos ven también a través de las redes sociales, y desde luego pues nuestro agradecimiento al maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy por la invitación que nos ha hecho a estar en este programa de difusión del conocimiento, que tiene que ver también en su contexto general con la democracia y los derechos políticos. Cuando comentaba yo con el maestro Vergara el tema que se abordaría, que desde luego pasó por su aprobación, veíamos que efectivamente lo que tiene que ver con la parte marítima en general, con los mares, con las costas, con nuestros mares territoriales y patrimoniales, desde luego que están ligados de manera muy directa con un ejercicio de soberanía de la nación. De tal manera que le comentaba yo al maestro que esto implica pues que lógicamente el ejercicio soberano sobre nuestros mares definitivamente tiene que ver de manera muy directa con nuestro desarrollo político en general como nación, y también desde luego con la democracia, porque en este tema como en muchos otros también la participación social o la participación ciudadana es fundamental, como veremos un poquito más adelante. Atendiendo a su pregunta, maestro, la verdad es que este tema del estudio jurídico o el estudio desde la perspectiva jurídica de los mares nos surgió desde una edad muy temprana. Hay que decir primero pues que estamos aquí en la península rodeados de mar, y desde muy niño nos cautivó precisamente el océano, la inmensidad del océano, el saber qué ocurría en un espacio que prácticamente ocupa en el globo terráqueo
el 70, el 71% de la superficie en el globo terráqueo donde estamos ubicados son océanos, es parte marina. 30% tierra y 70% del mar. Exactamente. Entonces es una dimensión incalculable en cuanto a que representa en realidad un universo muy amplio de existencia de aguas marinas respecto a la parte terrestre o territorial de nuestro planeta. En términos de kilómetros cuadrados, maestro, por ejemplo, lo que sería México, el número de kilómetros cuadrados territoriales que se tienen registrados son a grosso modo alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie territorial de México. En cambio, tratándose de superficie marina, donde ya tiene que ver los aspectos de mar territorial, zona económica exclusiva, zona contigua, etcétera, estamos hablando de cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, estamos diciendo que el doble de kilómetros cuadrados prácticamente 1 millón de kilómetros cuadrados más de superficie marina que de superficie territorial en nuestro país. Entonces, pues esto habla de cómo nos cautivó desde muy jóvenes, desde niños incluso, el mar. Quiero comentar también que ya desde nuestra época en la Facultad de Derecho, en la UNAM, nosotros nos titulamos por tesis y nuestra tesis se le denominó el Golfo de California después de la tercera Confemar de Naciones Unidas, que viene siendo la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, una convención muy relevante suscrita en el año de 1982 por 117 países, de las cuales México es parte. Se incorporó desde luego a los convenios y tratados que ha suscrito México, y que es la convención internacional que regula los espacios marinos y oceánicos más allá de las fronteras nacionales. Y ese fue nuestro tema de tesis profesional a nivel licenciatura. Posteriormente, ya en el posgrado, en la propia UNAM, la tesis de doctorado también tuvo que ver con los aspectos del mar y las costas, porque se denominó los efectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio en el derecho del mar en México. Esto aproximadamente en el año 92, 93. Y luego, pues ya como catedrático de la máxima casa de estudios de nuestro estado, que hemos tenido el privilegio de estar impartiendo clase, como bien decías, desde hace ya más de 15 años, nosotros buscamos a través de un examen de oposición y méritos la titularidad de la materia o de la asignatura que se denomina Derecho Marítimo. Fue posible acceder a esta impartición de la asignatura por este examen, y esta materia de Derecho Marítimo pues nos ha permitido además incursionar en la investigación, desde luego la docencia y también la difusión de la cultura. Entonces yo creo que el origen un poco de lo que estamos haciendo ahora, que es la elaboración y redacción de un libro sobre las zonas costeras, obedece a ese antecedente que tuvimos desde nuestros inicios en el estudio del derecho, porque además, como decías, maestro, no había, han sido pocos los investigadores o los autores jurídicos en materia de derecho del mar, derecho marítimo, derecho pesquero. Ante esa circunstancia, nosotros pensamos que era un campo de oportunidad importante, una ventana de oportunidad, y hemos contribuido pues de alguna forma también con alguna literatura sobre el tema,
y algunos estudios relacionados con pues el aprovechamiento de los recursos pesqueros en general, pero actualmente estamos enfocados en el tema de la zona costera de esta franja muy importante que pues no divide, yo diría más bien que une los espacios marinos con los espacios terrestres, y que precisamente es el motivo de estudio de la investigación que ahora venimos desarrollando dentro de un programa o un proyecto CONACYT, que en su momento fue validado por la propia institución educativa y apoyado por las autoridades académicas de la universidad. Doctor, pues pues en el 94 fue cuando ingresé yo como estudiante de esta universidad. Yo fui segunda generación de Derecho, 94, sí, 99. No. Y veo aquí que usted inició dando clase en 94, porque yo sí recuerdo que desde que era estudiante lo vi ahí frente al grupo. Pero no han transcurrido 15 años, 25 años. Un poco más, sí. Entonces, es un reconocimiento, pues, que muy merecido. Este programa de radio debe sentirse realmente un maestro con 25 años que llega por examen de oposición de méritos y que ha cumplido. Anteriormente, ahorita veo, como todo su californiano, pues que estamos rodeados de mar, 1500 kilómetros de litorales. Así es. Pues se enfocó, o sea, fue a prepararse el doctor Serrano a la Ciudad de México en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más importante de nuestro país, pública, de las mejores 100 en el mundo, y no se le olvidó algo de Baja California Sur, que fue el mar, desde la tesis de licenciatura, su tesis en el doctorado, y que ha sido pues su tema de especialidad, y lo cual pues habla muy bien de usted. Unos hablan, doctor, del derecho marítimo, otros del derecho del mar. ¿Son disciplinas distintas o es lo mismo? Sí, muy buena pregunta, maestro Vergara, porque efectivamente la asignatura que se imparte en la carrera se denomina derecho marítimo. Sin embargo, sí hay una diferencia importante respecto de lo que es el derecho del mar. Ahorita vamos a entrar en ese tema. Y luego tenemos otra vertiente muy relevante que se conoce como derecho pesquero. Por un lado, el derecho marítimo tiene que ver con toda la parte relacionada con las actividades humanas en el mar, que implican obligaciones y derechos jurídicos al amparo de diversos contratos o al amparo digamos, de lo que viene siendo la actividad de la navegación, la utilización de los puertos y todo lo que es el comercio marítimo. Entonces, el derecho marítimo tradicional, que tiene sus orígenes y se remonta desde luego a épocas muy remotas, desde los fenicios, que fueron los fenicios estaremos hablando de los principales, antes de Cristo, antes de Cristo, 3000 años. Ya los fenicios se destacaron por ser navegantes iniciales en aquella época. Entonces, el derecho marítimo regula los contratos relacionados con la navegación y con las embarcaciones que se dan entre las empresas navieras y los particulares, o los particulares entre sí. Hablamos de contratos, por ejemplo, de adquisición de embarcaciones, de arrendamiento de buques, contratos que tienen que ver con el pilotaje, estos servicios de pilotaje que tienen los puertos para el acomodo de las embarcaciones cuando llegan, todo lo que tiene que ver con el seguro marítimo. El primer seguro que existió en el campo jurídico fue el seguro marítimo, para garantizar que las mercancías que se trasladaban por barco, si no llegaban a buen término o si no llegaban a su destino en condiciones óptimas, porque siempre ha sido la navegación una actividad de riesgo. Los huracanes, ¿no? Los que vienen de Sinaloa para acá. Los huracanes. Hace 100 años, 200 años, pues, los barquitos. Sí, entonces el primer seguro que existió fue el seguro marítimo. Ya después el seguro, como una institución jurídica, se expandió a otras áreas de la vida social.
en la construcción, el seguro de automóviles, el seguro de vida. Pues creo que hasta los futbolistas aseguran ya también sus extremidades y demás. Los seguros que se dan ahora en los contratos hipotecarios. Pero el primer seguro fue el del derecho marítimo y fue la escuela de esta institución jurídica. Entonces, por ejemplo, todos los contratos relacionados con buques, todo lo que tiene que ver con el traslado de mercancías por el mar, todo el funcionamiento de los puertos, propiamente la autoridad marítima, en este caso las capitanías de puerto, toda esta parte relacionada con los buques y la actividad naviera está dentro del derecho marítimo. En cambio, el derecho del mar refiere a los espacios marinos de jurisdicción nacional, o sea, en los cuales México ejerce soberanía, pero también los espacios marinos que se encuentran más allá de nuestra jurisdicción nacional y que están regulados por esta conferencia que te comento de Naciones Unidas, la tercera sobre derecho del mar. Entonces la naturaleza jurídica de este derecho del mar es más de derecho público internacional, a diferencia de la naturaleza jurídica del derecho marítimo que mencionaba anteriormente, que es más es más de naturaleza privada, tiene que ver mucho con el derecho civil y con el derecho mercantil. Y por último, el derecho pesquero, que no es ni derecho marítimo en sentido estricto, ni derecho del mar, sino que regula una actividad económica también ancestral, que es la extracción de peces, mariscos y moluscos en los mares. Este derecho pesquero tiene una propia ley que se denomina, que es de interés público, que es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Entonces, nosotros dividimos para la impartición de nuestro curso en estas tres grandes vertientes la materia. No hay un solo libro que contenga los tres temas. Generalmente hay libros de derecho marítimo, libros de derecho del mar y libros de derecho pesquero. Hemos tratado de conjuntar la información para que en una sola materia, como se tiene ahora, nos dé tiempo para impartir estos temas. Yo pienso que próximamente, pues yo creo que alguna de estas materias va a adquirir una fortaleza tal que pueda ser una asignatura distinta. Pero por lo pronto, pues digamos, la parte uniforme o la parte que une a las vertientes es el mar, es la actividad del hombre relacionadas con el mar. Pues muy interesante, doctor, y un especialista como usted lo ve muy claro, que las tres ramas del derecho. Sí. Y como especialista, doctor, tenemos entendido que usted tiene una especialidad dentro de una especialidad de derecho marítimo, usted viene desarrollando un proyecto de investigación con el respaldo y apoyo de CONACYT sobre la regulación jurídica de las zonas costeras en el país. Si nos pudiera, de favor, comentarnos cómo surge el proyecto, en qué consiste y cómo va avanzando, por favor. Sí, fíjate que este proyecto es muy interesante porque ya hay desde luego antecedentes, ¿no? No somos los primeros en este tema. Hay que decir que la zona costera, que es un espacio también distinto a lo que son los espacios marinos tradicionales que ya comentaba, o lo que son los espacios terrestres litorales. La zona costera es un área que se encuentra precisamente entre el mar y la tierra, que no es mar ni es tampoco tierra, es la conjunción de ambas, y donde hay un ecosistema muy estudiado, por cierto, por nuestra universidad, pero por el área de las ciencias naturales. Ahí convergen lo que son los marismas, lo que son los humedales, propiamente lo que tiene que ver con los manglares, los esteros, las lagunas costeras, básicamente lo que tiene que ver también con áreas de refugio, mares interiores o aguas marinas interiores que en algún momento agua del mar llega
a incursionar a la parte territorial y forma grandes lagunas costeras. De tal manera que esta zona tiene una gran influencia desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de la temperatura, y de acuerdo a quienes conocen desde las ciencias naturales el ecosistema de estas áreas, se requiere una visión muy particular para que desde la perspectiva jurídica esta zona costera se regule con determinadas excepciones respecto de las materias sustantivas, como pudieran ser otras leyes que inciden en la zona costera, pero que regulan la zona costera desde la perspectiva de la actividad que la ley trata. Por ejemplo, la ley de turismo pues está elaborada con una perspectiva del turismo. La ley minera está elaborada desde la perspectiva minera. Las leyes agrarias, porque también hay zonas costeras ejidales, está elaborada pues desde una perspectiva agraria. Entonces, todas las leyes que de alguna manera regulan los procesos productivos en general no tienen una visualización especializada respecto al concepto de zona costera, a grado tal que no tenemos en ninguna ley una definición jurídica de zona costera. Y luego la línea se mueve, ¿verdad? Porque algunos días, dependiendo de la luna, ¿no? Como que el mar está más arriba y luego más abajo, ¿no? Sí, la marea es cambiante. Está el concepto de playa, porque la playa es un concepto, pero la zona costera es otro. Okay. Es decir, la zona costera comprende acantilados, marismas, como ya decía yo, áreas que se encuentran, digamos, vinculadas a procesos biológicos muy interesantes. Hay un gallito, por ejemplo, el gallito de mar, que viene desde Canadá. Cada año migra a nuestras costas y se alimenta de lo que encuentra en los marismas y en estas aguas que penetran a la tierra, pero que parecen como pantanosas. Aquí, por ejemplo, en el Conchalito. Pero esos marismas, esa agua que pareciera ser que no cumple un papel importante, sí lo cumple porque ahí se reproducen especies muy particulares y forman parte de la cadena alimenticia de otras especies. Los cangrejos, la anidación de las tortugas, por ejemplo, es muy importante cuidar la anidación de las tortugas. El papel que cumplen, y por algo están ahí, las dunas. Por ejemplo, las dunas también son parte de la zona costera. Aquí en el Mogote tenemos muchas dunas. Y si nosotros vamos al Mogote, vamos a ver que la vegetación y las especies animales, muchas no las tenemos aquí en La Paz. Son diferentes porque es un ecosistema eminentemente costero, el Mogote. Es diferente. Entonces, Entonces el mar tiene que ver con si llueve o no llueve, tiene que ver si hace más o menos calor, regula la temperatura. El manglar, por ejemplo, tiene algunas propiedades que permite eliminar contaminación tanto en aire como en agua, porque el manglar absorbe contaminación. Cuando fue aquel estudio que se hizo para las construcciones que se hicieron en el Mogote, la universidad recomendó precisamente retirar los edificios determinados metros más para cuidar los manglares que tenemos en el Mogote, porque el manglar es una vegetación que está entre el mar y la tierra, pero que tiene la gran ventaja de sintetizar la contaminación. Entonces tenemos que cuidar nuestros manglares, nuestros humedales, y para ello este estudio que venimos desarrollando desde la perspectiva jurídica tiene que ver con la necesidad, y coincidimos con otros juristas, de que se ponga a consideración de la sociedad en México una eventual o posible ley de gestión integral de la zona costera, que regule la zona costera desde una perspectiva ya
especializada y no desde la perspectiva de las otras leyes que, si bien es cierto, ahí están, pero no han tomado en cuenta la zona costera como un elemento central que requiere una especial atención por su vulnerabilidad. Otra parte que tiene que ver con la zona costera son los arrecifes coralinos. Por ejemplo, que tenemos aquí en Cabo Pulmo y en muchas partes del mundo. El arrecife coralino cumple una función muy especial para la reproducción de muchas especies y cadenas alimenticias de especies marinas. Entonces, lo que son las granjas acuícolas ahora o la maricultura, lo que tiene que ver con el cultivo de peces, pero en zonas costeras, en zonas poco profundas de la costa, en el mar, tenemos que impulsar mucho la maricultura en Baja California Sur, por ejemplo. Entonces, todas estas visiones relacionadas con el análisis de un aprovechamiento integral de la zona costera, pero también un cuidado para evitar dañarla por su vulnerabilidad, pensamos que puede generarse estos conceptos, llevarse a una categoría jurídica a través de una nueva ley de gestión integral de zona costera. ¿Esa va a ser una de sus conclusiones de la investigación? Esto vendría a ser una de las conclusiones de la investigación. No es algo nada más que nosotros estemos haciendo. Hay que decir que ya desde el 2011, el primer taller que se hizo aquí en Baja California Sur relacionado con este tema se desarrolló en Los Cabos en el 2011. Participó muy decididamente la asociación Los Cabos Quadkeeper para efecto de visualizar la importancia de la zona costera y la necesidad de legislar sobre ese tema. Se puede decir que fue la semilla, ese taller sobre dunas y otras situaciones de las costas en Los Cabos, lo que detonó lo que sería una iniciativa de ley en ese sentido, que ya hubo la presentación de una iniciativa en ese sentido en el Senado en el 2012. Y hubo unas actualizaciones a esta iniciativa en el 2018, apenas el año pasado. ¿Se han aprobado? Se encuentran a nivel de proyecto en el Senado de la República, en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, nosotros, si bien es cierto, en el trayecto de la investigación hemos dado cuenta de que ya existen estas iniciativas, pero eso no nos quita de ninguna manera el que sigamos puntualizando sobre esa necesidad, y nuestra idea es, con lo que ya se ha estudiado y lo que se sigue haciendo, proponer una mejora o actualización a esa iniciativa de ley, porque no ha logrado los consensos necesarios legislativos, ni la legislatura anterior ni esta, pues seguramente por la complejidad que representa el tema. No es sencillo, hay algunos intereses por ahí que desde luego pues algunos intereses serán legítimos, pero otros a lo mejor no son tan legítimos, para que sí se pueda ordenar territorialmente el país con una zona costera vulnerable que debemos de proteger, y desde luego potencializar su desarrollo, pero en base a una legislación acorde y a una legislación aplicable exactamente a esa zona, por ser una zona de características naturales sui generis. Pues su tema es totalmente relevante. Qué bueno que CONACYT apoya esta clase de proyectos, y sobre todo usted, que pues aquí de Baja California Sur proyecte. Yo considero, desde mi punto de vista, que cuando se llegue a terminar, pudiera ser que dé luz a los debates parlamentarios. En el Senado, si bien ya están presentes, pero pudiera quedarse permanentemente ahí en comisiones. Exactamente. Entonces ellos tienen que llamar a expertos. Uno de los expertos es usted, maestro aquí de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Durante toda la vida, desde su licenciatura, le interesó este tema. Así es. Y este proyecto, pues, respaldado por CONACYT y por la universidad. No, pues, qué bueno que vaya, y vamos a esperar con ansia los avances de y seguramente va a iluminar a los senadores que integran esas comisiones. Sí, así es. Fíjate que estuvimos nosotros invitados por el Senado de la República hace 2 años precisamente para hablar sobre el tema. La maestra María del Carmen Carmona Lara también se ha especializado mucho en el derecho ambiental y en la zona costera,
A nivel de sociedad civil ha impulsado mucho este tema Los Cabos Quadkeeper, que es una agrupación filial que tiene su sede también en Los Ángeles, California, la sede principal, pero aquí tiene una filial que impulsa la conservación de las playas, el mantener, digamos, un cuidado especial sobre áreas vulnerables costeras. Entonces, efectivamente, hemos contado, como bien dice maestro, con el apoyo del señor rector, Gustavo Cruz, desde el inicio. Se tiene y se cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo creo que la aportación que podemos hacer es esa, una aportación jurídica de cómo abordar en lo legislativo la regulación jurídica de la zona costera, que si bien es cierto, existen antecedentes, eso no quiere decir que nos crucemos de brazos y que digamos, bueno, a ver qué hace el Senado con sus iniciativas, porque pues quiero pensar que están casi guardadas ahorita esas iniciativas en el cajón y que tenemos que, por un lado, darles vida de nuevo y ponerlas en la mesa de discusión. Y por qué no también pedir la opinión de los diferentes sectores de la sociedad civil, de organizaciones de pescadores, ambientalistas, residentes de la zona costera. Pues aquí Baja California Sur prácticamente muchas de nuestras comunidades son ribereñas. Yo creo que esta iniciativa convertida en ley traería muchos beneficios porque además se acreditaría Baja California Sur como una entidad costera. Se prevé un Consejo Nacional Costero. Ahorita hay mucha, en cuanto a las facultades y atribuciones federales, existe un poco de dispersión de atribuciones. Entonces, se está pretendiendo que exista un solo Consejo Nacional Costero para que las autoridades federales que tienen que intervenir estén debidamente identificadas sus atribuciones por la ley, entre otras bondades que tiene, ¿no? Y desde luego, pues, además, independientemente de que las costas, más allá de lo que es también la figura de la zona federal marítimo terrestre, que es otro concepto, pero las costas, los estados de la República costeros, que son 17, y una cantidad mucho mayor de municipios costeros, prácticamente no tienen atribuciones directas sobre la costa porque es materia federal. Entonces, esta iniciativa pretende también de alguna manera poder incorporar algún tipo de responsabilidad y de obligaciones, pero también de derechos a las entidades federativas, a los estados, a los gobiernos de los estados, de las entidades costeras y también desde luego la participación de los municipios. Tiene que ser desde nuestra perspectiva una materia concurrente. Ya no podemos decir le corresponde nada más a la federación el cuidado de nuestros mares y costas, y los estados pues están sin ninguna atribución o los municipios no tienen nada que ver. Yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo para que los tres niveles de gobierno se sumen al cuidado de la zona costera, a su aprovechamiento y al impulso de una política pública para las zonas costeras que nos traiga más desarrollo. Pues esta es la pertinencia de este tema, de democratizar eso, y por eso encaja perfectamente aquí en el programa de democracia, precisamente de que desde un punto de vista académico no debe ser un tema exclusivo de la federación, sino debe ser también de los estados y de los municipios, por el bien de todos. Doctor, nos parece pues muy interesante para el país y para Baja California Sur que pues estamos rodeados de mar y sobre todo de que pues creo que es la entidad que tiene más litorales, ¿no? Así es. Que se hable de derechos soberanos sobre litorales y costas. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y hasta dónde llega este concepto jurídicamente hablando? Sí, muy importante. Fíjate que el Estado mexicano tiene soberanía sobre nuestro mar territorial y obviamente tiene soberanía sobre nuestra zona costera. Uno de los fundamentos constitucionales lo tenemos en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, donde pues se precisa con toda claridad que
que son parte del territorio nacional, nuestros mares territoriales, pero además contamos con una zona económica exclusiva, contamos con una zona contigua, y luego también se prevé en el artículo 27 de nuestra Carta Magna lo que es la plataforma continental, la parte submarina del suelo y subsuelo, y también contempla el 27 lo que son las plataformas insulares, lo que son nuestras islas. Ha habido una serie de situaciones donde se ha querido poner en entredicho la soberanía que ejerce el país sobre el Golfo de California. Esto es así porque en algún momento, siendo presidente de la República, Díaz Ordaz, se hizo un decreto en el que se consideró mar cerrado, o sea, mar nacional, únicamente del paralelo 28 aproximadamente hacia el norte, dejando un poco abierto, en aquel momento, te estoy hablando de los años 69, 70 aproximadamente, dejando un poquito a la deriva la parte sur del Golfo de California, cuando menos en ese decreto. Y hay quienes han dicho o han difundido por ahí que pudiera haber un riesgo respecto a la soberanía que ejerce México sobre el Golfo de California. Nosotros hemos sostenido que no es así, que en realidad, porque alguien decía, es que no está en la Constitución que el Golfo de California sea mar nacional. Fíjate que tampoco están en la Constitución muchas de nuestras islas que son mexicanas. Sí aparecen las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, seguramente porque son islas que se encuentran a distancias amplias fuera de no están directamente en el mar territorial, pero sí pertenecen a México. Yo les decía que no hay ningún litigio en este momento a nivel internacional donde ningún país esté tratando de hacer valer derechos sobre el Golfo de California. México, con los derechos que tiene reconocidos de su mar territorial, que son 12 millas náuticas, la parte de mar territorial del lado de la península, más la parte de mar territorial del lado del macizo continental. Que es Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Baja California Sur, ¿no? Exactamente, un poquito en sí, Nayarit, pero básicamente, como lo dices, maestro, es Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur y Nayarit. Entonces convergen en el Golfo de California nuestro mar territorial, por una parte y por la otra, por el lado oeste y por el este. Y luego tenemos derechos de zona económica exclusiva, derechos exclusivos sobre una franja de 200 millas náuticas. Ahí, por ejemplo, son derechos que a lo mejor implica que a otros países se les pueda permitir el derecho de paso inocente, por decir algo. Pero ni siquiera el Golfo de California es ruta de navegación, ¿verdad? Porque cuando parte de nuestra zona económica exclusiva, si hay una ruta de navegación de otro país, habrá que permitirle el paso. Pero aquí en realidad estamos hablando de que no se trata de una ruta de navegación. Entonces yo pienso que debido a lo que establece el 27, debido a lo que establece la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, suscrita en 1982 en Montego Bay, Jamaica, ratificada por el Senado de la República, y los derechos que ahí se plasman para los países en materia de sus mares. Se habla también de mares cerrados y semicerrados, se habla de mares archipelágicos, aquellos que tienen muchas protuberancias, pequeñas islotes que se les llama mares archipelágicos. Entonces no hay duda que el Golfo de California es un mar nacional, definitivamente, y que no está en peligro, o que no tiene que estar en la Constitución, porque entonces tendríamos que poner todo en la Constitución, el lago de Texcoco, o el lago de Xochimilco, ¿no? Es decir, no es propiamente el debate el que si está o no el Golfo de California en nuestra Constitución.
sino que El marco jurídico, el marco jurídico internacional y nuestras leyes y la propia Constitución nos señalan que el Golfo de California es un mar nacional y es un mar que tenemos que cuidar mucho porque es un patrimonio de todos los mexicanos. Es Jacques Cousteau le denominó, le llamó el acuario del mundo. Es uno de los mares que tiene una mayor riqueza, una mayor biodiversidad. Hay preocupación ahorita por la vaquita marina. Como recordarás, que en la parte norte del Golfo pues se han estado llevando a cabo algunos programas especiales por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas porque entró en riesgo de extinción la vaquita marina y actualmente pues se viene haciendo un esfuerzo muy grande. Había alguna inconformidad ahí de los pescadores, pero hay que salvar a la vaquita marina y desde luego proteger nuestro Golfo de California porque es una de nuestras grandes riquezas de todos los mexicanos y de todos los subcalifornianos. Si no, pues pues la verdad es que qué bueno que haya gente de la Universidad Autónoma de Baja California Sur que ve claramente lo que sucede aquí en el Golfo de California. Pues los que han recorrido para el asunto turístico o de avistamiento se ve que hay una riqueza pues tremenda, ¿no? Hay muchas especies marinas. Así ¿no? es, sí. Sí, efectivamente, fíjate que dentro del asunto de la pesca, lo que también hay que ver es, por ejemplo, que algunas especies son tradicionalmente las comerciales. Pueden entrar en alguna situación de sobreexplotación. Entonces las recomendaciones que se han venido haciendo por los expertos es de que también se diversifique la pesca en aquellas especies que, si bien es cierto, comercialmente no son muy conocidas, pero a través de permisos de fomento o a través de promociones se puede consumir peces, mariscos y moluscos de los no tradicionales para que también se pueda garantizar su reproducción y pues sus volúmenes de captura sean respetados. De hecho, entiendo que en pocos días entrará en vigor una veda del camarón. Pero así como tenemos el camarón, la langosta, la mojarra, el dorado, la cabrilla, hay otras especies que tienen los mismos valores nutricionales, pero que como no las conocemos mucho, no las adquirimos o no las pescamos. No se pescan, no se extraen. Entonces yo creo que también esto seguramente lo vienen haciendo ya las autoridades pesqueras, promover permisos de fomento para que especies no tradicionales puedan también ser parte de la dieta de los mexicanos y de los subcalifornianos. Pues doctor, ya estamos casi en la recta final del programa. La verdad es que ha sido pues muy interesante lo que usted ha estado ahorita difundiendo. No es una investigación de unos meses, años, sino prácticamente de toda su vida, lo cual lo felicitamos. Muchas gracias. Y la universidad debe estar pues muy contenta, muy satisfecha con su labor como maestro que cumple las esferas de la docencia frente al grupo, que realiza investigaciones respaldado por proyectos como CONACYT, y que aparte difunde la cultura como es por este medio y por otros medios que el doctor tiene a su alcance. ¿Qué comentarios finales podemos cerrar el programa, doctor? Muchas gracias, maestro Vergara. Pues agradecer nuevamente a la universidad, en particular a ti por esta invitación. Yo creo que efectivamente, como se dijo en algún momento ahí de la historia, tenemos que volver nuestra mirada al mar. No podemos darle la espalda al mar, sino que por el contrario tenemos que ver en nuestros océanos, en nuestros mares territoriales y zonas económicas exclusivas la posibilidad de un gran futuro. Sabemos que hay una actividad pesquera muy importante en Baja California Sur. Hay un trabajo de reorganización del sector pesquero muy importante por parte del gobierno del estado. Ha venido haciendo un gran trabajo en ese sentido.
sabemos también que nos falta impulsar, y esto tiene que ver con la inversión, mayor pesca de altura. Es decir, que la pesca no se concentre en los mismos lugares de siempre y cercanos a la costa, sino que podamos ir un poquito más lejos a pescar, como sucede un poquito en Europa, en España, donde, por ejemplo, hay un dato muy relevante en España, donde el 60% de los productos de extracción pesquera en España no son en los mares españoles, son en mares de otros países que obviamente trabajan bajo convenio pues a través de la Unión Europea. Y España es el principal proveedor de peces, mariscos y moluscos de los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tienen una flota de pesca de altura importante. Claro que esto tiene que ver con inversión y planeación, pero yo creo que Baja California Sur tiene mucho futuro en todos los aspectos, y en los mares de México y en los mares de Baja California Sur tenemos todavía un futuro más grande. Pues doctor, pues primero nos sentimos muy halagados que haya aceptado la invitación, le agradecemos. Este programa está abierto cuando usted lo considere pertinente, y pues también agradecemos a las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, al Centro de Radio y Televisión Universitaria y al Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas. Muchas gracias. Gracias.